Quiero compartir el día de hoy una palabra que el Señor ha ministrado mucho a mi corazón y una palabra que me dio en ese tiempo que pudimos estar como familia esa semanita fuera descansando. Y no hay nada más hermoso que uno tener un tiempo apartado donde uno se pueda desconectar de todo, porque son tiempos donde entregamos todo. En ese momento, ¿no? Entregamos todo, podemos descansar, podemos estar como familia. ¿Y qué más que podemos, inclusive hasta desconectarnos del internet? No vimos carros, vimos solamente 2 carros. Uno era el de nosotros y el otro el carro de la basura. No había más carros por ahí. Y pudimos pasar un tiempo tranquilo, descansar, recuperar fuerzas también físicas. Y el Señor me regaló una palabra que le compartí en esos días a mi querida familia, en especial pensando en nuestros hijos. Y no solamente es para nuestros hijos, sino para nosotros. Y sé que va a ser una palabra de mucho provecho para todos, para todos. Vamos por favor a Efesios capítulo 1, versículo 17. Efesios capítulo 1, versículo 17. Dice la palabra del Señor: el espíritu de sabiduría y revelación. Versículo del 16, voy a leerlo desde el 15 hasta el 18. Dice: por esta causa también yo, habiendo oído de nuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Padre, yo te doy gracias en esta mañana por permitirnos compartir tu bendita y santa palabra. Gracias, Señor, por este tiempo donde podemos congregarnos. Gracias por el espacio que nos das, por el deseo de nuestro corazón de poder compartir cada uno como hermanos en la fe, de podernos edificar, de poder recibir, Señor, el alimento espiritual y por sobre todas las cosas, Señor, que pongamos por obra tu palabra, para que sea de provecho para nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesucristo amado, oramos, Señor. Amén. Amén. Bueno, mi esposo me mira y me dice: bueno, pero esa no fue la palabra. Ya vamos para allá. Ya vamos para eso. Esto es como la antesala a la palabra. Muy bien, entonces, el apóstol Pablo estaba encarcelado cuando escribió esta carta a los Efesios. Y mire que no la escribió a cualquier persona, la escribió a sus hermanos en la fe, a hombres y mujeres que ya conocen del Señor. O sea que esta palabra no es para que aquel que no conoce, esta palabra es para que aquel que conoce, o sea, los que estamos aquí. Los que estamos aquí. Y mire, porque si leemos el versículo 15 dice: por esta causa yo también habiendo oído de vuestra fe en el Señor. O sea, ya son personas conocedoras del Señor. No ceso de dar gracias a vosotros, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones. O sea, el apóstol Pablo está orando por la iglesia de Éfeso. Está hablando por Éfeso, por aquellas personas que se estaban levantando en la fe en esa ciudad de Éfeso. Y muy parecido, oró también por los colosenses, de una manera muy parecida, oró por ellos. ¿Y qué está en la oración de Pablo? Está diciendo que el Señor dé espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
espíritu de revelación y sabiduría. En algún momento ya hemos compartido qué es la sabiduría. La sabiduría no es aquella persona, no es aquel llenarnos de conocimiento, sino el poner por obra la palabra del Señor. Porque muchas personas se pueden conocer la palabra del Señor desde la primera letra del Génesis hasta el último amén del Apocalipsis, pero su vida no funciona de acuerdo a cómo está ahí. Es solo conocimiento. Mas la sabiduría es saber aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. Esa es la sabiduría, eso es ser un hombre o una mujer sabia. Cuando actuamos y obramos de acuerdo a cómo está escrito en la palabra. Entonces, el apóstol Pablo oraba por la iglesia de Éfeso para que sean conocedores, sean entendidos en ese espíritu de sabiduría y conocimiento del Señor. La única forma, amados hermanos, la única forma que nosotros tenemos de conocer a alguien, de enamorarnos de alguien, es conociéndolo, acercándonos a esa persona. Yo no puedo decir que conozco, perdónenme, les tomo como ejemplo, porque apenas nos estamos conociendo. Yo no puedo decir, yo conozco a Isela, ¿no? Si yo recién apenas he tenido unas cuantas conversaciones con ella. O sea, conozco algunas cosas, pero yo no puedo decir la conozco, porque hay cosas íntimas de ella que yo no sé, ni hay cosas íntimas mías que ella no sabe de mí. Entonces no nos conocemos, ¿cierto? Diferente es, por ejemplo, cuando yo me conocí con mi esposo y empezamos a compartir. Yo no conocía cosas de él, pero a medida que nos fuimos viendo, fuimos construyendo, fuimos avanzando y cada día íbamos saliendo y hay algo hay como un gustico, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tomarnos el cafecito, vamos a desayunar y empezamos a salir un poco más. Fui conociendo cosas de él. Y él fue abriendo su corazón y fui conociendo cosas de su niñez, de su familia, de sus pasados. Lo mismo conmigo. Entonces, ¿cómo queremos enamorarnos del Señor? ¿Cómo queremos tener una relación íntima con nuestro Señor Jesucristo si no gastamos tiempo con Él? Amados, reflexionaba, ¿no? Y estamos viviendo en una época como en la época de los jueces. La época de los jueces, aquella época después de que el pueblo de Israel salió de Egipto. Y fue una época donde conocieron del Señor, sabían que había un Dios, pero no actuaban de acuerdo a como el Señor lo había prescrito. O sea, sin ley y sin Dios. Sin ley y sin Dios. Y lo vemos hoy en día. Eso me llevaba a reflexionar. Quiero que por favor me acompañen por un momento para poder entender el libro de los jueces. Leamos el último versículo nomás del libro de los jueces. Está el capítulo 21, el último versículo, es el versículo 25. Y nos dice, en estos días no había rey en Israel. Ellos no tenían rey en esa época. No había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. O sea, como a mí me gusta, como a mí me place, como a mí se me antoja. Solamente sé que hay un Dios, pero no seguían las instrucciones del Señor. No estamos muy alejados hoy en día de esa realidad. He podido ver, sin conocer años atrás cuando estaba niña, porque yo fui levantada en el catolicismo, pero podía conocer personas que estaban en la vida evangélica. En ese entonces ya no se llamaban cristianos, sino evangélicos, ¿no? Pero podía ver la firmeza, esa manera como, a pesar de que eran tan señalados, defendían su fe. Defendían su fe.
Y eran personas entregadas, si uno las veía, personas que eran perseverantes y no les daba pena hablar del Señor. Hoy en día todo el mundo es cristiano. Es como que si fuera un revoltijo, ¿no? Como que si tiraran todo al azar y todo el mundo es cristiano. Así estamos viviendo hoy en día. Muchos nos llamamos cristianos que porque traemos la Biblia bajo el brazo, porque nos congregamos en una iglesia cada 8 días, una iglesia cristiana, pero no estudiamos la palabra del Señor. ¿Cómo pretendemos tener una relación íntima con el Señor, enamorarnos de nuestro Señor Jesucristo, si no leemos la palabra, si no estudiamos la palabra? Porque no es solo leerla, hay muchos que la leen pero no la entienden. Entonces, por eso el apóstol Pablo pide y ora por ese espíritu de revelación, sabiduría para poder poner por obra la palabra del Señor y revelación para que la palabra de Dios sea entendida en nuestros corazones. Cuando nosotros recibimos revelación de la palabra, eso se queda estampado en el corazón y queda clarito, más claro que el agua. Así es. Queda más claro que el agua. Sí, sí es. ¿Perdón? Ya no volvemos a hacer lo mismo. Exacto, no volvemos a hacer lo mismo. Es el Espíritu Santo de Dios que empieza a vivir en nuestras vidas. Amén. Es el Espíritu Santo de Dios que trae esa claridad y lo pone en una forma tan sencilla, tan clara, que no hay nada más, no necesitamos que nadie nos lo explique, porque el mismo Espíritu Santo de Dios nos lo ha mostrado, o sea, se ha revelado. Pero eso no lo podemos lograr si no tenemos intimidad con el Señor. Recordemos Deuteronomio 29:29, que nos dice: las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las reveladas pertenecen a sus hijos. Entonces, ¿cómo podemos tener una relación íntima con Dios si no tenemos un estudio en su palabra? El Señor no nos va a hablar de esa manera. No nos va a hablar de esa manera si no nos aferramos a su palabra. Cristiano que no estudie la palabra del Señor, que no reflexione en la palabra, es simplemente un espectador. Solamente tiene el título de cristiano, pero no se le puede llamar cristiano. Es solamente un espectador en un templo. No más. No más. Entonces les comentaba que el libro de los jueces nos muestra cómo en aquella época el pueblo de Dios había visto todas las maravillas de Dios, había visto cómo los había sacado, los milagros que había hecho, cómo los había provisto, y se apartan del Señor, simplemente como en la época de hoy. Sí, yo sé que hay un Dios, pero ¿dónde está la relación de cada persona con el Señor? Y ahí es donde está el punto. La relación íntima con el Señor. Quiero llevarlos a un pasaje, que ahora sí esta es la palabra que el Señor propiamente me dio, pero quería hacerle antesala con la oración de espíritu, de sabiduría y revelación de la palabra. Quiero por favor que me acompañen a Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 3. ¿Y sabe de dónde nació todo esto? Hace lo importante de uno poder seguir reflexionando en lo que se comparte en la iglesia. Hace más o menos unas 4 semanas, nuestra hermana Teresita nos predicó acerca de Ana. ¿Recuerda, Teresita? Nos predicó acerca de Ana. Pero nosotros no nos podemos quedar ahí, ¿no? Ana, una mujer de fe y cómo oró y todo eso. Pero la historia continúa. La historia continúa. Y hubo cosas que pude ver allí que por más que uno lea la palabra todos los días o ya le haya leído antes, hay cosas que siempre el Señor le va a mostrar a uno. Siempre el Señor le va a mostrar a uno. Y eso me llevó a este pasaje. Este pasaje habla de cuando Jehová llama a Samuel. Y voy a irles leyendo y les voy a ir explicando. Dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de él.
Entonces, miremos primero que Samuel era un joven y dice, ministraba en presencia de Elí, o sea, que servía al Señor, quizás dirigido por Elí. Elí fue un gran sacerdote, pero no fue un padre así como, digamos, muy ejemplar, ¿no? Como padre no supo guiar a sus hijos a tener esa relación estrecha con el Señor. Entonces, Samuel era un joven que servía al Señor en presencia de Elí, guiado por Elí. Y dice, y la palabra de Jehová, mire lo importante, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. ¿Qué nos quiere decir esto? Que no había revelación de palabras. Si no había revelación era porque no había búsqueda. Pura ceguera espiritual. Si no hay revelación es porque no hay búsqueda. Dice, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Había una responsabilidad en Elí. Él era sacerdote y como sacerdote él siempre tenía que ser el último en acostarse y estar atento de que las lámparas del templo no se apagaran, que las lámparas mantuvieran encendidas. Y así tienen que mantener la lámpara del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, encendida. Amén. Encendidas. Recordemos la parábola de las 10 vírgenes. Que mantengan la lámpara encendida con aceite. Dice, Samuel estaba durmiendo en el templo. Fijémonos en estos detalles. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Dice que Samuel dormía en el templo de Jehová. Vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí. Recordemos que Ana entregó a Samuel desde muy pequeño. Si vamos un capítulo atrás, el capítulo 1, nos habla de cuando Ana, capítulo 1, versículo 22, dice, pero Ana no subió, sino que dijo a su marido, Alcana, dijo, yo no subiré hasta que el niño sea destetado. Yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. ¿Cuándo era la época o la edad en que destetaban los niños? Que aún todavía se hace, ¿no? En aquella época más o menos era los 3 años. A los 3 años. Hoy en día le dan biberón al niño hasta... ya conozco niños que hasta tienen 9 y 10 años y todavía están tomando tetero. ¿Ya? Pero dice que ella cuando destetara al niño, o sea, cuando lo dejara de amamantar, cuando ya no dependiera de ella, lo iba a llevar al templo. Porque esa fue la promesa que ella hizo. Ella le pidió al Señor un hijo, porque no podía tenerlo. Se lo pidió. Y lo primero que le pidió, le dijo, si me lo das, yo te lo entrego. Se lo ofreció. Y esto también nos sirve para diezmos y ofrendas. Ella se lo entregó, pero el Señor no la dejó sin hijos. Le entregó 5 hijos más. 5 hijos más le dio. Y dice, después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina, una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Aquí está diciendo, el niño era pequeño, o sea, no entregó un joven. Cuando habla aquí, cuando vamos al capítulo 3 de Samuel, está hablando ya de un joven. O sea, que desde que Ana lo entregó hasta que vemos el capítulo 3, han pasado ya unos años. Porque cuando Ana lo llevó siendo un niño. Pregunta, aquí hay niños,
Aquí tenemos niños de 2, 3, hemos tenido de 2 años, ¿no? Mason, Mason es el más pequeño, ¿no? ¿Cuántos años tiene Mason? 3. A los 3 años entregaríamos a nuestros hijos al Señor. Vea, aquí lo dejo, se lo entrego, levántelo para el Señor. ¿Lo haríamos? No lo sabemos, depende qué hayamos hablado nosotros con el Señor. Dice, por este niño lloraba. Cuando ella fue y entregó a Samuel al sacerdote, le dice, por este niño yo oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró ella allí a Jehová. Entonces, quería traerles en estos detalles. ¿Por qué? ¿Por qué quería darles estos detalles? Para que podamos centrarnos en el mensaje que quiero compartirles. Ana había dedicado a Samuel y Samuel sabía eso, Samuel lo sabía. Samuel sabía que él no estaba allí porque su madre lo había rechazado, no. Él sabía que él estaba allí porque había sido pedido a Jehová. Y al haber Jehová entregado ese hijo a Ana, él iba a ser dedicado a Jehová. Llevaba un tiempo ahí, seguramente unos años. Y quiero que volvamos al versículo 3 del capítulo 3 de Samuel. Dice, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios. Donde estaba el arca de Dios era la parte más íntima del templo. Era la parte más íntima del templo. Sabemos de que ahí al templo solo podían entrar los sacerdotes y no podían entrar en cualquier día ni de cualquier manera. Entraban una vez al año. Pero lo más probable era que Samuel dormía alrededor en el templo con los sacerdotes. Y dice, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Aquí viene el versículo central. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Miremos que por más que nuestros hijos se críen, se levanten en el templo, en una congregación, no quiere decir de que realmente tengan conocimiento del Señor, ni revelación de su palabra. Muchas veces escuchamos, porque lo he escuchado muchas veces, venga, ya se bautizó, no, yo soy conocedora de la palabra, yo soy conocedor. No, yo me levanté, a mí me llevaban a la iglesia desde que yo estaba así chiquitico, vea, desde que estaba así yo me levanté, mi abuelita, mi tío, mi tía, mi papá, mi mamá, me llevaban. Yo fui criado, yo fui levantado en los caminos del Señor. Y son los 25 años y no se han bautizado. Entonces, ¿cómo se han levantado en los caminos del Señor? No, yo servía, yo dirigía, yo hacía esto. Pura actividad. Pura actividad. ¿Y dónde está la relación con el Señor? En algún momento escuché a alguien, creo que hasta fue mi esposo que me dijo algún día, no, a mí me llevaban de chiquito, yo hasta dormía en las bancas y hasta me caía del sueño que me daba. Me caía del sueño que me daba porque dormía en las bancas de la iglesia.
Y eso era todos los días. Todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, las vigilias, el campamento de jóvenes, una cosa a la otra. Pura actividad. ¿Dónde está la relación con el Señor? Samuel podía estar durmiendo en el propio templo, se podía estar levantando, podía estar viendo todo lo que los sacerdotes hacían, le podían estar encomendando labores, pero la palabra en el versículo 7 está diciendo, y Samuel no había conocido al Señor, no había conocido a Jehová y su palabra no había sido revelada. Hasta ese momento, Samuel conocía al Señor como lo conocía todo el mundo en la época de los jueces y como lo estamos conociendo mucha gente hoy. Sabemos que hay un Dios, pero no tenemos una relación con Él. Desafortunadamente es así. Dios, sí, yo conozco que hay un creador, yo conozco que hay un Dios, yo conozco que hay un ser supremo. Hay gente que le dice a uno, yo sé que hay una fuerza. Hay gente que le dice a uno así, yo sé que hay una fuerza. Hace días, compartiendo con mi hijo, me decía, mamá, yo estoy viendo, analizando a nivel general, ¿no? Porque obviamente uno habla con mucha gente o por los medios sociales y todo eso. Me decía, mamá, es triste ver que hoy en día el cristianismo se está volviendo casi como el catolicismo. Y yo, ¿por qué, hijo? Y me decía, porque la gente no está teniendo compromiso con el Señor. Me dice, un católico va a la iglesia de vez en cuando. Un católico quizás ahorita en Semana Santa vimos la iglesia llena. ¿Por qué? Por cumplir un rito. Y me dice, y no nos estamos alejando mucho de la realidad. La gente en las iglesias cristianas ya se volvió de cada 8 días o de cada 15 días. A veces solamente una vez al mes. De vez en cuando. Y es triste. Es triste. ¿Sabe por qué? Porque ahí no hay entendimiento realmente a quienes que han venido a adorar. Entonces, Samuel, como no conocía al Señor, no escuchó la voz de Dios, no distinguió la voz de Dios. El Señor nos dice en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Cuando nosotros aprendemos a conocer al Señor y a tener una relación íntima con Él, aprendemos a escuchar cuando Él nos habla y aprendemos a seguirlo. Aprendemos a seguirlo. Muchas veces todo se nos convierte, Teresita nos hablaba ahorita de religiosidad, todo se convierte en religiosidad, en el actuar, puro activismo, pura actividad de iglesia. Pero ¿dónde está la relación con el Señor? Todo se nos queda en historias, todo se nos queda en fábulas. Y por allá escucha uno los nietos o el niño decir, ay, yo me acuerdo por allá mi abuelita tenía una Biblia así de grande. Yo no quiero que mis nietos me vean así, ni mis generaciones. Tenía una Biblia así de grande y la tenía toda rayada, esa Biblia parecía un arcoíris. Ay, como le gustaba a ella estudiar la palabra. Y sí, yo conozco porque ella me hablaba y me contaba la historia de Jonás que se la comió la ballena. Todo quedan historias. ¿Qué sería mejor decir? Mi abuela, mi tío, mi tía, mi papá, mi mamá me enseñaron. Y lo que yo he vivido con el Señor ha sido esto. Así es. Gloria a Dios.
Porque tenemos que enseñarles a nuestros hijos, amados hermanos, enseñarles no solamente venir a la iglesia, sino enseñarles a que tienen que aprender a desarrollar una relación con el Señor. Amén. Y ahí está el punto central de este mensaje. Amados, enseñémosles a nuestros hijos, pero eso no se pega por ósmosis. La relación con Dios no es por ósmosis. La relación con Dios es personal. Las sillas están vacías, gloria a Dios, estamos esperando gente que venga porque hay gente necesitada y el Señor traerá a su iglesia a aquel que va a ser salvo. Pero cada uno de nosotros tenemos que preocuparnos por nuestra propia salvación. Así es. Edificamos a los demás, animamos a los demás, ayudamos a los demás, pero tenemos que preocuparnos por nuestra propia salvación, por nuestra propia relación con el Señor. Y eso tenemos que enseñárselo a nuestros hijos. Y como desafortunadamente les digo, eso no se pega por ósmosis. ¿Qué es ósmosis? Algo cuando se pasa. O sea, como que si yo la tocara a usted y lo que usted tiene me lo pasa a mí. No tiene que ser algo donde yo realmente ponga un esfuerzo. Donde yo ponga un esfuerzo y yo misma busque esa intimidad con el Señor. La gente piensa cuando han estado con aquellos hombres que han sido tan usados y venga, oramos por usted y le pongo el aceite y venga, piensan que porque le ponen la mano ya se le traspasó todo. No, que la unción de esa persona se le traspasó. La unción de la persona la consigue en la intimidad con el Señor. No se consigue de otra manera. Hay gente que me dice, ay, voy a tocar al pastor, ¿qué va a tocar al pastor si es un humano igual que usted y que yo? Lo que él tiene no se le va a pasar. Amados, hay una responsabilidad, hay dos cosas que nosotros tenemos que hacer en la vida, como padres. Estoy hablando como padres. Y los que serán futuros padres también. Hay dos cosas que nosotros tenemos que actuar en la vida. Una es en lo natural y en lo espiritual. En lo natural lo estamos haciendo en este momento y gloria a Dios y doy gracias a Dios por la responsabilidad de ustedes como padres de traer sus hijos a la iglesia, porque hay que traerlos, hay que enseñarles, así como tenemos que llevarlos a la escuela y pagamos multas aquí si no los llevamos a la escuela. Aquí se pagan multas y hasta con cárcel se paga si no se llevan a la escuela. Hablábamos hace días que llevarlos a la escuela es una obligación, pero llevarlos a la iglesia es una opción. A la iglesia también tiene que ser una obligación de nosotros. Es una responsabilidad de nosotros como padres hacerlo. Estudiar la palabra con ellos en la casa también es una responsabilidad. Enseñarles a orar es una responsabilidad nuestra como padres. Pero ¿sabe cuál es la otra responsabilidad que nosotros tenemos? Orar por ellos. Porque muchas veces pensamos, no, si yo lo enseñé, yo le llevé a la iglesia y allá dirigía la alabanza. Yo lo llevé a la iglesia y era la profesora de la escuela dominical. Yo lo llevé a la iglesia y eso ayudaba allá con los audiovisuales. Yo lo llevaba a la iglesia y hacía esto, yo lo llevaba a la iglesia y hacía lo otro. Pero ¿y la relación con el Señor? Mire que Pablo está orando a la iglesia de Éfeso y le está diciendo, oro por ustedes en mis oraciones para que el Señor les dé espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y muchas veces, amados, ¿sabe cómo oramos? Señor, protégeme mi muchacho. Que no me le pase nada malo. Señor, que el trabajito que tiene, Señor, que mire, que no lo vayan a sacar de ahí, están haciendo corte de personal, que no lo vayan a sacar de ahí, Señor. Señor, tal amistad que le estoy viendo como que no es muy buena, Señor, quítasela del camino. Eso es lo que oramos. Y no está mal, no está mal. Pero ¿sabe cuál tiene que ser la oración central de nosotros para nuestros hijos? Orar
por una verdadera conversión. Por una verdadera conversión, tanto nuestra como de nuestros hijos. Que haya una verdadera conversión, una verdadera relación de nosotros para con el Señor. Cuando hay conversión, hay convicción. Sabemos lo que estamos haciendo. Sabemos a quién estamos adorando. Sabemos de quién estamos dependiendo. Por tanto, si hay una verdadera conversión en nuestros hijos, sabemos que ellos van a depender completamente del Señor. Y un día escucharemos decir, mi relación con el Señor, mi experiencia con el Señor ha sido esta. Y no solamente que se queden en cuentos, en fábulas. Uno conoce cuando alguien tiene relación con el Señor. Uno conoce cuando alguien tiene relación con el Señor. Porque sabe cómo actuar en determinados momentos. O en todo momento. Uno lo sabe, uno se da cuenta. Pero si no leemos la palabra, no vamos a poder tener esa relación, esa intimidad con el Señor. Hasta para nosotros, amados, tenemos que pedirle al Señor, aprendamos a orar en el Espíritu. Hemos estado orando. En el tiempo de oración e intercesión, hemos visto cómo hemos cambiado esa forma de orar, porque oramos de acuerdo a cómo está en la palabra. Todos tenemos necesidades, todos, absolutamente todos, de una manera o la otra. En cualquier área de nuestra vida, todos tenemos necesidades. Pero la palabra del Señor nos dice que no tenemos porque no sabemos pedir. Y pedimos para nuestra propia conveniencia y nuestros propios deleites. Pero todo lo que nosotros pidamos, tenemos que pedirlo, es para que sea agradable al Señor. Porque en todo lo que pedimos, que sea en lo espiritual, porque no es para nosotros, es para el Señor. Es para que el reino de los cielos avance, es para que el Señor sea exaltado, es para que el Señor sea glorificado. Y si nosotros pedimos al Señor espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo para nuestros hijos y para nosotros mismos, vamos a tener la completa seguridad de que en algún momento esa oración va a ser contestada. Porque no estamos pidiendo, yo le estoy diciendo al Señor, Señor, regálame un chalet para que yo pueda ir a descansar, ¿no? Dame un carro con 7 puestos para yo llevar más gente, para traer más gente, para ponerlo a trabajar para el aeropuerto. Yo no le estoy pidiendo al Señor eso. Sería bueno, pero esa es la añadidura. ¿Qué tenemos que pedirle al Señor? Señor, que yo pueda conocer más de ti. No hay gozo más grande para un padre saber que su hijo está en los caminos del Señor y que realmente se goza en el Señor. Qué lindo verlos, hermosos. Yo le digo al Señor, Señor, gracias te doy, ay, tan bonito que toca la guitarra, ay, tan lindo que toca el piano. Pero realmente tendrán una relación con el Señor. Habrán tenido ese momento de poderse ver cara a cara con el Señor y tener ese compromiso, porque no se puede volver una actividad. Es más, para nosotros mismos. Son muchas cosas las que se hacen en la iglesia, son muchas. Y en las que uno piensa. Yo le pido al Señor, le digo, Señor, tanto activismo no. Yo sé que en algún momento, Señor, tú nos vas a dar los siervos, la gente, que cada uno pueda estar en el lugar que tú deseas que esté. Porque una congregación no se levanta solo por 2 personas, se levanta con la ayuda de todos. Es con la ayuda de todos. Cada uno aporta. Por eso somos el cuerpo de Cristo. La cabeza es el Señor y el cuerpo somos nosotros. Y cada uno en lo que el Señor ha puesto en nosotros, así mismo aportamos para el crecimiento. En Apocalipsis, en el capítulo 2, el Señor le habla a la iglesia de Éfeso. Justamente a la iglesia de Éfeso, y le dice, yo conozco tus arduas obras,
Yo conozco que has trabajado fuertemente, que no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Mira de dónde has caído para que te vuelvas a levantar. Si hemos dejado el estudio de la palabra, si nos hemos dejado llevar por las redes sociales, para estar mirando ahí quién puso like, cuántos me vieron. Si hemos dejado todo eso, si hemos dejado de estudiar la palabra, hemos cambiado la relación del Señor por tanto activismo, por el trabajo, por tanto estudio, por lo que sea. El Señor nos manda en su palabra, mira de dónde has caído para que nos volvamos a levantar. Que avivemos el fuego de Dios que está en nosotros, en nuestro corazón, que no dejemos apagar esa llama. Y que nos levantemos como verdaderos hombres y mujeres, como verdaderos cristianos. Y como verdaderos cristianos aprendemos a tener una relación con el Señor. Que la palabra no escasee como escaseaba en aquellos tiempos, como decía aquí, o como dice aquí en el capítulo 3 de Samuel. Dice, en aquellos días no había visión con frecuencia. ¡Qué tristeza! Quizás en aquella época no tenían el libro como lo tenemos hoy. Hoy tenemos más ventaja, que tenemos todo el libro escrito y podemos venir. Tenemos toda una biblioteca y podemos venir y estudiar y pedirle al Señor que nos muestre. En aquella época era un poquito más difícil porque no tenían todo el libro, pero nunca ha dejado de estar la parte íntima, el buscar, el orar. Nunca ha dejado de estar y nunca dejará de estar. Si cesa la oración es porque cada uno de nosotros hemos cesado. Si en algún momento falta esa palabra revelada es porque hemos dejado de venir al Señor, es porque hemos dejado de venir a orar, es porque hemos dejado de venir a escuchar la palabra, es porque hemos dejado de venir a estudiar la palabra. Preciosos los niños, preciosos, los amamos, pero no basta solo, amados hermanos, no basta solo con traerlos aquí a la congregación, que está muy bien. Hace falta esa parte espiritual, esa parte de oración, esa parte donde en casa tenemos que enseñarles. Y orar por ellos. Orar por ellos. Orar no solamente porque les vaya bien en la escuela, en el trabajo, en el paseo, donde vayan, sino orar por ellos, pidiéndole al Señor que realmente tengan un encuentro, una relación íntima con Él, porque ahí estaremos nosotros asegurados de que en todo les irá bien. Amén. Porque en algún momento nosotros no vamos a estar con ellos. Sea porque el Señor nos lleve, o sea porque todavía estemos aquí, pero en algún momento ellos van a encontrar solos. Se van a encontrar solos. Y no van a ser ya los niños chiquitos que los vamos a estar llevando y haciendo todo lo que nosotros le digamos, sino que ellos tienen que aprender a decidir. Y cuando aprendan a decidir, tienen que aprender a decidir de acuerdo a como el Señor les muestre en la palabra, para que ellos sepan cómo actuar en cada momento. Que aprendan a tener temor de Dios. El temor a Dios no es miedo al Señor, es respeto por las cosas del Señor. Que aprendan a respetar al Señor. Cuando uno aprende a respetar a alguien, cuando uno dice, yo no hago esto por respeto a mi papá o a mi mamá, o sea, tengo temor de que no hacer nada en contra de ellos, nada que los lastime a ellos. Así mismo tenemos que hacer nosotros, enseñarle a nuestros hijos ese temor al Señor. Y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ese es el principio. Que ellos aprendan a actuar de acuerdo a la palabra del Señor, pero pidámosle al Señor. Que ellos conozcan realmente a Dios, no como hoy el mundo lo conoce, no como toda la gente hoy lo está conociendo.
lo conocen por encimita, y ni por encima, lo ven como si fuera por allá un avión que está en las alturas. Cuando uno está aquí, abajo en la tierra, y ve un avión, por abajo un avión, lo ve más chiquitico que una mosca. Así mucha gente Dios está por allá. No, Dios está con nosotros, está cerca de nosotros. La cuestión es si nosotros estamos cerca de Él. El Señor es fiel, pero ¿qué es nuestra fidelidad para con Él? ¿Qué es nuestra fidelidad para con Él? En el caso de que hayan padres que sus hijos no hayan conocido del Señor, orar porque ellos puedan venir a los pies del Señor. Orar para que ellos puedan venir a los pies del Señor. Es importante ayunar. Es importante la oración. Y no ayunamos, Señor, sáname. Señor, dame. Señor, que me des esto. Señor, porque hay gente que ayuna, y he escuchado que dicen, no, yo ayuno para que el Señor me dé esto. Uno no ayuna para obligar al Señor a que le dé nada. El Señor no está obligado a darnos nada. Ayunamos para que otros se conviertan. Ayunamos para que hayan almas que vengan a los pies del Señor. Eso es hacer tesoros en el cielo. Ayunamos para que haya una transformación en nosotros. El 70% de un ayuno tiene que ser para la transformación de uno mismo. No ayunamos, pida y pida y pida y pida. Señor, ayuno para que hay cosas en mí que no te agradan, Señor, sácalas de mí. Señor, he notado que tengo esto, me está costando trabajo, quítalo de mi vida. Y también ayunamos por aquellas almas que tienen que venir a los pies del Señor. Tenemos que orar, hermanos, por aquellos hijos que de pronto se han alejado. Y hasta los hijos, digámoslo así, espirituales, nuestros hermanos espirituales, nuestros hermanos en la congregación, aquellos que se han alejado. Porque quizás el pastor oraba esta mañana, decía, ¿no? Por aquellos que se han alejado, porque quizás han escogido el camino que les agrada a ellos. Hay mucha gente que se aleja así, porque prefieren sus propios deseos. Y lo único que aleja del Señor es el pecado. Lo único que aleja es el pecado. Lo hemos podido aprender. Gente que le dice a uno, no, es que me alejé, porque es que y le sacan excusas a todo. Uno no se aleja, lo único que aleja es el pecado. Lo único que aleja de una relación con Dios es el pecado. ¿Por qué? Porque cuando la gente se ve confrontada, no quiere admitirlo. Porque cuando la gente se ve confrontada, pero quiere seguir en lo mismo, dice, por eso es que se ven las iglesias vacías. En una iglesia donde se hable la palabra de Dios y lo confronten a uno con la palabra, usted va a ver la iglesia vacía. Porque a la gente no le gusta que le hablen la verdad. A la gente no le gusta. Y una congregación no es exitosa por el número de gente. Hay gente que piensa que no, si no ve multitudes, entonces, eso no es de Dios porque no veo multitudes. ¿De qué sirve tener 1000, 2000 y sin fundamentos? Si lo más importante en una persona son los fundamentos. Usted no puede levantar una edificación si no tiene buenos cimientos. Porque si no, se cae. Se cae. Y es mejor que venga de uno en uno y se consolide y se afirme en la fe y se afirme en el Señor y saber que ese va a ayudar a sostener.
que tener un montón que no saben ni a qué vienen y cualquier cosita todo se desploma. El crecimiento lo da el Señor. El crecimiento a una congregación no se lo da el pastor, la pastora, el hermano. El crecimiento lo da la búsqueda del Señor. Tiene uno que estar, sí, en un lugar donde le den a uno la palabra como es. Pero el crecimiento lo da el Señor. En la relación, en la intimidad con el Señor. Nosotros, nuestra responsabilidad, tanto como pastores, como congregación, nuestra responsabilidad es ayudar a afirmar a aquel que va llegando, a aquel que va conociendo, levantarlo en la fe. Hay gente que piensa que no, yo me traje a mi amigo, entonces cualquier necesidad que tenga, venga, yo veo cómo le suplo. Nosotros no somos dioses, nosotros no somos Dios para suplir todas las necesidades. Nosotros damos de lo que tenemos, como dijo el apóstol Pedro. No tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, levántate. Te doy la fe, te comparto lo que sé del Señor. Te edifico. Así mismo hacemos con nuestros hijos. Así mismo hacemos para nosotros mismos. Tenemos que levantarnos, amados hermanos, levantarnos en oración. Pero no en oración para nuestros propios deleites, levantarnos en oración para con nuestros hijos, para que ellos sean verdaderos conocedores de la palabra del Señor, que ellos sepan actuar de acuerdo a la palabra del Señor. Amados, si nosotros no lo hacemos en este momento, si nosotros no lo hacemos, las generaciones que vienen están en peligro. Están en peligro. ¿Por qué? Porque van a escuchar, son fábulas. Fábulas. Van a escuchar historias. Y lo que verdaderamente nos sostiene en el Señor es la relación con Él. Que podamos aprender a amar al Señor. Cuando uno ama a alguien, verdaderamente cuando uno ama a alguien, uno no hace nada para hacerle daño. Uno no hace nada para hacerle daño. Uno se dedica a la persona. Cuando tenemos los discipulados de parejas, la primera lección es que el amor soy yo. O sea, que yo doy amor. Y enseñamos de que nosotros no nos casamos para que me hagan feliz. Eso es una manera egoísta de pensar. Me caso para que me haga feliz. Me caso es para hacer feliz a la otra persona. Para que lo que el Señor me ha dado, lo que el Señor ha puesto en mí, yo lo pueda dar a la otra persona. Entonces, por eso, amados, nosotros tenemos que aprender a orar por nuestros hijos. Ya lo hemos compartido en algunas otras ocasiones. Oremos porque así los veamos pequeñitos. Si no hemos tenido hijos todavía, no importa, en algún momento el Señor nos lo dará. Hasta por los hijos de nuestros hijos tenemos que orar. Decirle, Señor, que el varón que tú tengas para mi hija o para mis futuras generaciones, que la mujer que tú tengas para mi hijo o para mis futuras generaciones sea un hombre o una mujer que sean conocedores de ti y que te amen más a ti de lo que puedan amarme a mi hijo o a mi hija. ¿Por qué? Porque si aprenden a amar al Señor, aprenden a amar a la persona. Y no lo aman con un amor humano, lo aman con un amor espiritual, con un amor de verdad, con un amor que viene de Dios. Que viene con un amor de Dios, no un amor humano. No un amor humano. Tenemos que orar por nuestros hijos, orar por ellos, pero orar en lo espiritual. Orar, no por lo material, esa es la añadidura. Eso nos lo da después. Si nosotros aprendemos a orar por nuestros hijos y oramos por ellos para que realmente tengan esa relación con Dios, para que realmente aprendan a amar a Dios, para que escuchen su voz y lo sigan a Él, en todo, amados hermanos,
en todo serán prosperados. Así que nos ahorramos inclusive hasta oraciones. Porque esa tiene que ser nuestra mayor oración. Tanto nosotros como ellos, y hablo en específico por nuestros hijos. Si estamos aquí es porque conocemos y estamos deseando desarrollar una relación más grande con el Señor. Pero los niños están pequeños. Y hay que orar por ellos y enseñarles a que aprendan a tener una relación con el Señor, que aprendan a amar al Señor. Deseemos en nuestro corazón que ellos tengan ese momento de intimidad. Todos hemos tenido ese momento donde el Señor nos ha llamado. Así como llamó a Samuel, así como nos ha llamado a nosotros. Así en algún momento el Señor nos ha llamado y nos hemos visto cara a cara con Él y hemos podido sentir su amor, su presencia, pero también hay que enseñarles que tenemos que aprender a soportar las disciplinas de Él, porque también sufrimos las consecuencias de las decisiones malas que tomamos. Entonces también tenemos que aprender a soportar la disciplina. El Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. Tenemos que orar para que nuestros hijos sean hombres y mujeres con entendimiento espiritual. Hay que orar por eso, hermanos. Que tengan entendimiento espiritual. Y para nosotros también. Que tengamos entendimiento espiritual para comprender la corrección de Dios en nuestras vidas. Orar para que nuestros hijos sean llenos de la sabiduría de Dios. Llenos de la sabiduría de Dios. Seguramente como padres oramos para que nuestros hijos sean prósperos, exitosos, tengan buenos empleos, vayan a la mejor universidad, tengan el mejor esposo, la mejor esposa. Pero tenemos que pedirle al Señor que sean primeramente llenos de la sabiduría de Dios para que puedan tener todo lo que anhelamos para ellos. Que puedan tener todo lo que anhelamos para ellos. Que sean buenos administradores de todo lo que el Señor nos proporcione. De todo. Que tengan un corazón agradecido. Que valoren sus familias y que nunca se aparten de los caminos de Dios. Quisiera que nos pusiéramos en pie, por favor.